¿Por qué lloramos cuando picamos cebolla? Hola a todos, y bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar un misterio cotidiano que nos ha hecho derramar más de una lágrima, el llanto que nos provoca picar cebolla. Pero para entender este proceso, tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Por un lado, ¿qué es el llanto? ¿Por qué los seres humanos lloramos? ¿Es lo mismo llorar que derramar lágrimas? ¿Cuál es la composición de las lágrimas? Y por otro lado, tenemos que ver qué es la cebolla, como ser vivo que ha evolucionado a través del tiempo y, por supuesto, como alimento, con sus características que nos han permitido coevolucionar juntos para volverse un gran nutriente para nosotros y, además, ofrecernos cambios en el sabor que hacen nuestros platos más deliciosos. Vamos, iniciemos. Las plantas verdes se pueden clasificar en dos grupos, las algas verdes, de origen acuático, y las plantas terrestres. Estas últimas han dominado el planeta y han convertido nuestro mundo en un lugar verde. Quizás, en algún momento, cuando iniciaron su dominio de la Tierra, junto a los hongos que dominaron las profundidades, permitieron el asentamiento y abrieron el paso al mundo animal. En cualquier caso, las plantas verdes realizan el proceso fotosintético, esa reacción que genera el oxígeno del planeta, indispensable para la mayoría de los animales. Puedes comprobarlo simplemente al sentir cómo ingresa una bocanada de aire a tus pulmones. Ese aire que ingresas contiene oxígeno y es vital para tu supervivencia. Además del oxígeno, las plantas nos brindan muchos de nuestros alimentos, la energía necesaria y los nutrientes que requerimos para poder vivir, así como la cebolla, una planta verde que ha tenido una especialización única. Los seres vivos somos diversos y, por ende, diferentes. Solo tienes que ver a la persona más cercana para entender las marcadas diferencias que tiene contigo. Somos diversos y gran parte de esa diversidad se debe a esa función vital de la que hablamos, la adaptabilidad y la evolución. Los seres vivos nos adaptamos al medio y poco a poco vamos evolucionando, haciéndonos diferentes y marcando las características de nuestra propia especie. Nunca dudarías, al ver un perro, un gato o quizás una gallina, en notar sus diferencias. Un mundo de adaptaciones y evoluciones han hecho la diferencia en estos seres y han concentrado sus características, agrupándolos en las llamadas especies. Las plantas vasculares con semilla, como la cebolla, generalmente tienen una parte radicular y una parte vascular, que incluye el tallo y las hojas. En muchas plantas, estas partes se han ido especializando, dependiendo de las duras y difíciles condiciones ambientales que han tenido que enfrentar. En el caso de la cebolla, esas son hojas modificadas, y se han modificado con el fin de afrontar las duras condiciones del entorno. Ese bulbo que comes a diario son hojas modificadas que han adquirido la capacidad de servir como reserva, como lo haría tu nevera, un lugar donde depositar y guardar alimentos. ¿Para qué? Para las condiciones futuras, como la sequedad, el frío, entre otras. Entonces, ¿qué contiene una cebolla por dentro? Básicamente una cebolla, habíamos dicho que eran hojas modificadas y que evolucionaron pues por la adaptabilidad y evolutivamente se modificaron para poder mantener dentro como energía de reserva, como moléculas que les den energía en tiempos de sequía, en tiempos de escasez. Entonces, para mantenerlas dentro de una cebolla vamos a encontrar muchísimas células. Vamos a encontrar células porque es un ser vivo y porque también está compuesto de hojas modificadas y las hojas también tienen células. Entonces, dentro de esas células que tenemos, vamos a encontrar que son células de tipo eucariotas, son células que son mucho más complejas, no son como las células de bacterias que son procariotas, sino son como las de nosotros que son eucariotas. Y son complejas, ¿por qué? Porque tienen como muchos organelos internos adentro. Como muchas cositas adentro. Y dentro de eso va a tener una vacuola que es como un organelo muy importante en las plantas, que es muy grande y que va a ser el encargado de almacenar primero sustancias de reserva, pero también de almacenar agua. Pero también va a tener, por ejemplo, muchos otros organelos, como por ejemplo el núcleo que mantiene el ADN, por ejemplo los cloroplastos que van a ser vitales para la reacción fotosintética, las mitocondrias que son las encargadas de producir energía, y entre otras. Entonces, dentro de esa vacuola gigante que tiene la planta, va a haber una molécula que se llama fructanos. Los fructanos son los que van a almacenar la energía en la cebolla. A diferencia de la papa, que es almacenada en el almidón, acá en la cebolla es almacenada en fructanos dentro de las vacuolas. Un fructano es una molécula que es muy grande, son moléculas que son muy grandes de azúcares muy pequeñas, como por ejemplo glucosa y fructosa. Cuando yo me como una cebolla, lo que yo hago al consumirla es que mi sistema digestivo va a romper esas moléculas muy pequeñas, las va a llevar a la sangre y va a ser aprovechada por mis propias células. Por otro lado, también tiene la cebolla mucha agua. Todo lo que damos acá de alimentos siempre vamos a ver que eso está lleno de agua, lleno de agua. Entonces, en este caso, la cebolla va a tener mucha agua, más o menos un 90% de agua, y también va a tener vitaminas y minerales. Casi todo tiene vitaminas y minerales. Cuando hablamos de vitaminas, hablamos de una molécula que es, digamos que mucho más grande. O sea, cuando hablamos de vitaminas son como moléculas que están compuestos ya, que son indispensables para que nuestro cuerpo pueda hacer cosas, como por ejemplo algunas proteínas, y no son reemplazables. Yo no las puedo encontrar en otro lado, sino toca sacarlas de los alimentos.
Por otro lado, tengo los minerales, que los minerales en este caso, la cebolla tiene mucho, por ejemplo, potasio, y en este caso, pues el potasio nos va a ayudar para muchas cosas, como por ejemplo el equilibrio de líquidos. Entonces se va a encargar, por ejemplo, de ayudarnos la entrada y salida de potasio de diferentes lugares, hace que haya una regulación osmótica que tocaría, pues digamos, verla después, para que haya un equilibrio de líquidos. También nos va a ayudar con la función nerviosa y con la función muscular. La comunicación nerviosa, que usted, por ejemplo, yo le diga ya levante la mano y usted la levante, depende básicamente de la entrada y salida de ese potasio, así como la actividad muscular que usted tiene. Y también, por eso mismo, por el equilibrio de líquidos, nos va a ayudar con el control de la presión arterial. O sea, que controla su presión arterial, que pues ustedes saben que muchas personas sufren de presión arterial. O sea que la cebolla sería como buena para controlar esa presión arterial. Por otro lado, tenemos vitaminas del complejo B. Y cuando habla de uno de vitaminas del complejo B, son un grupo de más o menos 8 vitaminas que tienen funciones muy importantes. Entre esos, por ejemplo, cuidar su ADN. O sea, que el ADN que está dentro del núcleo en la célula esté estable, esté bien. También es encargado de la producción de glóbulos rojos, una célula que en su cuerpo es la encargada de transportar oxígeno, o sea que es vital porque sin el oxígeno usted no tiene energía. También funciona en la función cerebral y también va a estar encargada del metabolismo energético, como usted puede ver en la imagen que tenemos ahí. Y por otro lado tenemos esas vitaminas que son de ácido ascórbico o las vitaminas C, que tiene también función primero antioxidante, o sea nos va a ayudar como a proteger del daño causado por el oxígeno mismo, que tendríamos que entenderlo bien porque necesitamos oxígeno, pero también el oxígeno libre puede causar daño. Necesitamos antioxidantes, la vitamina C funciona como eso. También nos va a ayudar en la síntesis de colágeno, que es una proteína que es importante, por ejemplo, para el cuidado de la piel, para los huesos y para cosas que son importantes. Nos va a ayudar a proteger el sistema inmunológico, que se encarga de defendernos a nosotros, y nos va a ayudar con la absorción del hierro. ¿Listo? Entonces, básicamente la cebolla va a tener esos tres como componentes. Entonces, dentro de la cebolla también van a ver, por ejemplo, uno ha visto que uno parte la cebolla y llora. Vamos a verlo más adelante en este mismo video. Pero por el momento va a tener un olor y una sustancia que son poderosas para defenderse. ¿Por qué? Porque ya va, como que la cebolla evoluciona ese bulbo para que ella lograra hacer todo. Y entonces, como va a hacer todo, también necesita defenderse, porque los herbívoros pues se la van a tratar de comer porque ya tiene muchas sustancias nutritivas. Pero ella diseñó muchas estrategias que son importantes para eso. ¿Listo? Nos vemos más adelante. Pero el bulbo no solo se quedó con el hecho de guardar nutrientes para necesidades futuras, también en él está el punto de crecimiento, la yema central. Cuando las condiciones son favorables, por ejemplo con la llegada de la primavera o las lluvias, la planta utiliza su energía guardada en el bulbo para brotar de nuevo, para desarrollar nuevas hojas y, eventualmente, un tallo floral para producir semillas. Esto da una gran ventaja a la cebolla con respecto a otras plantas que deben empezar de cero. Pero ese bulbo, al tener tales características, no podía estar indefenso. Listo. Entonces, ¿cómo se defiende la cebolla? Básicamente la cebolla también dentro de la vacuola, entonces volvemos otra vez, la cebolla estaba compuesta por muchas células. Dentro de esas células estaba la vacuola, o sea, dentro de cada una de las células que hay, que son muchísimas, había una vacuola. Una vacuola es como un organelo que es muy grande, que se encarga de mantener como la turgencia del agua, equilibrar el agua, pero también va a almacenar muchas sustancias. Almacenaba, por un lado, la energía de reserva de la planta, en la molécula como lo vimos la vez pasada, pero también acá lo que nos va a ayudar es que va a almacenar o va a estar dentro de él una cosa que se llama sulfóxido de cisteína. Y el sulfóxido de cisteína, como pueden ver en la imagen, va a estar ahí para proteger la cebolla. Inteligentemente la evolución la dejó guardada dentro de la vacuola, porque por fuera, o sea, donde está el núcleo, donde está el mitocondria, donde está el cloroplasto, toda esa parte externa, digamos, de fuera del organelo, como donde flotan todos esos componentes celulares, digamos que ahí se van a encontrar otras sustancias. Entre esas están las enzimas alinasas. Una enzima es una sustancia que acelera una reacción química. Entonces, cuando usted corta la cebolla allá en su casa, corta la cebolla, lo que va a pasar es que esa molécula de sulfóxido de cisteína se va a mezclar con las enzimas anilasas, y cuando pasa eso va a empezar a reaccionar químicamente, pero eso solo pasa si usted corta la vacuola. Si no corta la vacuola, eso no va a pasar. Y cuando usted hace eso, pues va a producir, cuando se unen ellas dos, va a producir una cosa que se llama sulfóxido de tiopropanal, como usted puede ver ahí en la imagen. Y cuando usted, digamos que tiene ese componente, es un componente que es un gas, y ese gas al contacto con la humedad de sus ojos, porque sus ojos, aunque usted no los vea, siempre están como húmedos, están siempre lubricados.
cuando ese sulfóxido de tiopanal se conecta con la humedad de su ojo, se convierte en ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico es un ácido bastante fuerte que genera el llanto que nosotros experimentamos cuando consumimos la cebolla. Por eso es que, por ejemplo, si usted deja la cebolla congelada, no va a sentir eso, porque cuando congela la cebolla y corta esa vacola, corta la célula, pues digamos que no va a liberar como tal la cantidad de eso, o sea, las moléculas van a estar mucho más quietas y la reacción no va a ser tan rápida. Por otro lado, si el cuchillo es muy filoso, posiblemente le ayude a evitar que se unan esos dos componentes, que eso es lo que usted tiene que entender ahí, ¿listo? Con eso ya nos vemos para hablar más cosas de las lágrimas ahora, de lo que es la lágrima de nosotros. Y entonces, ¿esto es llorar? O quizás, es una reacción que ha evolucionado también como un arma para proteger nuestros ojos. Las lágrimas que eliminamos buscan limpiar esos compuestos tóxicos que están afectando nuestros ojos. Así como la cebolla, nuestros ojos también tienen un arma, una batería de... Listo, entonces básicamente el arma que tienen nuestros ojos es que nuestros ojos producen lágrimas, y las lágrimas tienen como un objetivo fisiológico por un lado, y por otro lado un objetivo sentimental, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando miramos la imagen que están viendo ahí, ustedes ven que un rostro tiene como una parte que es la glándula lacrimal, que está en la parte de encima del ojo, que es más o menos del tamaño de una almendra y que es la que produce las lágrimas. Esas lágrimas se producen con el fin de limpiar constantemente el ojo, más o menos a razón de 1 mililitro al día se producen. Y a medida que se va produciendo, se van sacando del ojo, o sea, no se quedan ahí acumuladas, sino que se producen y se van también como reabsorbiendo. ¿Y quién lo reabsorbe? El saco lagrimal. Por eso es que cuando, por ejemplo, tenemos una sustancia que es extraña para nuestros ojos y empezamos, digamos, a arder nuestros ojos y a llorar mucho, también vemos la necesidad de sonarnos, porque se va acumulando en la parte nasal o en el saco lagrimal, y digamos que esas lágrimas tienden a también a salir. Por eso necesitamos como sonarnos para poder sacar esa cantidad de lágrimas. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué contiene esas lágrimas? Fisiológicamente, ¿qué contiene esas lágrimas? Van a contener sales, porque digamos, igual que el sudor, van a salir sales por ahí. Sales, estamos hablando por ejemplo de sodio, potasio, algunos minerales. Y por otro lado tenemos algo de mucus, y el mucus es como una especie de sustancia pegajosa que va a ayudar a la limpieza del ojo, como a arrastrar como una esponjilla, arrastrar como esas suciedades del ojo. Y por otro lado va a tener una lisosima, que es una enzima. Y las enzimas lo que van a hacer es que es una enzima bacteriana. Entonces, si hay una bacteria, esa lisosima puede atacar la bacteria y matarla y eliminarla. Entonces, digamos que esa es nuestra arma de protección en ese sentido. Pero también nosotros lloramos en otro sentido. O sea, lloramos cuando tenemos dolor, cuando tenemos piedra, cuando tenemos rabia. Algo sentimental hace que nosotros también lloramos. Cuando un bebé pide ayuda, por ejemplo. Entonces, vamos a ver más adelante por qué pasa eso. Entonces, Pero las lágrimas no solo son una protección contra algún agente químico. El llanto es la primera forma de comunicación con el mundo. Es el grito de hemos llegado, estamos aquí y necesitamos que nos ayuden. Es un camino de vulnerabilidad que le dice al otro que estamos aquí. Es utilizado como estrategia de protección, le dice al padre y a la madre que el bebé está ahí y que algo no anda bien, que necesita de ayuda. Nos ha permitido sobrevivir. básicamente, otra función del llanto que no hemos visto, que no es la fisiológica, es también la emocional, la emotiva. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos que no tiene un sistema nervioso central. O sea, el sistema nervioso es la parte que como que se encarga de nuestra comunicación interna. Y el sistema, entre muchas de las clasificaciones que tiene, lo podemos dividir en dos: en un sistema nervioso parasimpático y en un sistema nervioso simpático, como el que tenemos en la imagen. Entonces, el simpático es el sistema que nos activa, que nos pone alerta, que nos hace que lo veamos un poquito mejor, que se dilaten las pupilas, que estemos alerta a lo que está pasando. Y tenemos un sistema simpático que se activa para el momento de calma, de relajación, cuando queremos descansar. Entonces, básicamente, cuando lloramos, activamos el sistema parasimpático. De hecho, el sistema lagrimal está conectado con el sistema parasimpático, o sea, digamos que es el que da la orden, venga, llore. Entonces, a medida que lloramos, pues entendemos que estamos como activando el sistema parasimpático. Entonces, por ejemplo, tenemos un tipo de llanto que es el llanto como respuesta al dolor físico. Entonces, por ejemplo, generalmente pasa en los niños, y en los adultos, mire que muchas veces hay dolor físico, pero no por eso hay llanto. Pero en los niños chiquitos sí, digamos que eso viene, digamos, como de ese dolor para llamar a pedir auxilio. Y es que, al parecer, digamos que cuando tenemos un golpe o nos pegamos de alguna manera, pues lo que va a pasar es que vamos a liberar
como mucho estrés en el cuerpo, entonces el cuerpo de alguna manera busca esa relajación y cuando lloramos pues activamos ese sistema parasimpático y nos ayuda como a calmarnos. De hecho se ha visto por ejemplo en dolor físico que también hay liberación con ese llanto de endorfinas y de oxitocinas. Lo que las endorfinas dicen es que ayudan como a quitar el dolor, a disminuir la cantidad de dolor. Por el otro lado tenemos también el llanto emocional, que es el que hemos sufrido ya los adultos. Entonces el llanto de llorar cuando nos sentimos mal por tristeza o porque nos pasó algo, o porque no cumplimos nuestros objetivos, ese llanto exactamente igual, es cuando uno está muy estresado, digamos que libera mucho cortisol y llorar lo que hace es activar el sistema parasimpático, por eso es que cuando uno tiene un llanto muy como de mucho tiempo, uno termina como cansado, como con ganas de irse a dormir, como con mucho más relajado. O sea, después de llorar, después de que uno llora, siempre hay como un estado más de relajación porque el sistema parasimpático está activado. Y por otro lado, pues el llanto como tal, básicamente es uno de los procesos de comunicación que es importantes en el ser humano o en las especies sociales como nosotros, porque por un lado el llanto no, por ejemplo, se ha visto en bebés que el bebé nomás con el llorar puede activar la oxitocina o gatillar la oxitocina de la mamá para que la mamá produzca, por ejemplo, más leche. O por ejemplo, también el llanto en cualquier circunstancia pide el auxilio de la comunidad. Entonces, digamos, cuando una persona llora, pues pide que sea auxiliada por la comunidad. Entonces también es un potente comunicador social que tenemos nosotros. Entonces ya con esto, pues digamos que hemos finalizado. Muchas gracias por escucharme. Les recomiendo para poder seguir haciendo contenido que se escriban y que me dejen un like. Y adiós, nos vemos la próxima clase, que es la tercera clase que vamos a hacer. Chao. Conclusión, entonces, la próxima vez que piques una cebolla y comiences a llorar, recuerda que estás presenciando el resultado de millones de años de evolución. Las lágrimas que derramas son una respuesta de defensa, tan sofisticada como la estrategia que la cebolla desarrolló para proteger su valioso bulbo. Es una prueba de que, incluso en las tareas más simples de la cocina, la naturaleza nos recuerda que todo en el mundo vivo está conectado, evolucionando y adaptándose de maneras increíbles. Nos vemos en el próximo video.